Muy bien, muy bien. Hoy es abril, el día 6. Estamos a jueves y vamos a dar el estudio del Catecismo Mayor de Westminster y vamos a presentar en pantalla la pregunta número 29. Vamos a compartir y aquí a la pantalla. Se ve la pregunta 29. Y dice así: ¿cuáles son los castigos por el pecado en el mundo venidero? ¿Cuáles son los castigos por el pecado en el mundo venidero? Y la respuesta dice así: los castigos por el pecado en el mundo venidero son la eterna separación de la presencia consoladora de Dios y los más dolorosos e interminables tormentos en el cuerpo y el alma en el infierno para siempre. Oremos para iniciar el estudio. Padre Santo, te damos las gracias por habernos reunido y la gran bendición de tu santa palabra. Te pedimos que el vehículo del Catecismo Mayor de Westminster sea usado por tu Santo Espíritu para instruirnos debidamente y fielmente para conocer lo que nos dice tu palabra, Señor, acerca de este tema. Hay muchas cosas que nos ha traído la tradición acerca de ese tema que son erróneas. Y pedimos, Señor, que seamos guiados por lo que dice tu palabra, y lo que no dice tu palabra, que sea directo, que podamos usar fielmente lo que sí dice tu palabra para que concluyamos lo que es bueno, santo y acertado acerca del castigo eterno. Gracias, Padre, por esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Una vez más, leemos la pregunta número 29. ¿Cuáles son los castigos por el pecado en el mundo venidero? Y la respuesta del Catecismo dice: los castigos por el pecado en el mundo venidero son la eterna separación de la presencia consoladora de Dios y los más dolorosos e interminables tormentos en el cuerpo y el alma en el infierno para siempre. Y vamos aquí a ver lo que dice la Biblia. Vamos a la palabra de Dios y leemos lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses. Hermano César, ¿nos puede ayudar con Segunda de Tesalonicenses 1:9 acerca de la separación eterna de la presencia de Dios? Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Me puede ayudar? Segunda de Tesalonicenses 1:9.
9. Okay. Si no pueden, lo hago yo. Si no pueden, lo hago yo. Ok, Hermano, voy a leer. está bien. Sí, lo leo Segundo yo. Tesalonicenses 1:9. Sí. De los cuales sufrirán pena de eterna prisión, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es bastante serio. Vamos a leer un poco más hacia arriba. Leamos también el versículo 8 y el 9 que nos dice así. En llama de fuego. Vamos a leer el versículo 7 en adelante, que dice así. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es un capítulo en en Primera de Tesalonicenses que da esperanza al creyente, pero implica condenación. Segunda Tesalonicenses 1 también implica la condena eterna para el no creyente. Leamos también en Marcos 9, 44 al 48. Y acá en ese capítulo, Jesús da ciertas advertencias acerca de el castigo eterno. Leemos en Marcos 9 y nos dice así. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, el cual no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere, pero el fuego nunca se apaga. En Israel tenían un basurero en donde se quemaba la basura y la imagen que nos brinda Jesús es que ese fuego quema y quema y nunca se apaga, nunca se apaga. Vamos a leer. Vamos a leer en Lucas 16, 24. Lucas, capítulo 16, versículo 24, acerca de que los tormentos
acerca de los tormentos del fuego infernal. Vamos a la palabra de Dios. En Lucas 16. Dice así. Entonces él, dando voces, o sea, esa es la parábola del rico y Lázaro. Y como Lázaro es consolado en el pecho del padre Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y ese es como Jesús describe el consuelo que tiene el creyente, quien está con Dios. El padre Abraham se dice aquí, y cómo es que los que están del otro lado están atormentados al nivel de que si una gotita de agua se le pusiera en la lengua, eso sería un alivio muy grande. A ese nivel es el castigo. Continuamos en Apocalipsis. Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Y trata con los tormentos, otra vez los tormentos interminables del infierno. Vamos a ese pasaje en Apocalipsis 14, que nos dice así. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así aquí está la paciencia de los santos los que guardan sus mandamientos, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una vez más, nos dice la palabra de Dios que el tormento nunca se acaba, sigue y sigue y sigue. Para los que no habían creído para salvación en la palabra de Dios a través del sacrificio de Jesús. Continuamos con Mateo 5. Mateo 5, versículos 29 al 30, acerca de que en el infierno hay sufrimiento físico. No solamente es espiritual, el tormento, el castigo, sino que también es físico, en donde el alma se une al cuerpo.
Sigamos con Mateo 5. Mateo 5, 29 al 30 nos dice así. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, esas son palabras bastante gráfico y nos dicen que a ese nivel de obediencia debemos llegar. Una cosa, en la historia del cristianismo no se ve que comunidades de la iglesia quedan turcos, quedan cojos, no, pero Dios nos exhorta que obedezcamos a su palabra, porque si no obedecemos, las consecuencias van a ser eternas. Continuamos con el último pasaje de la Biblia que está en Mateo 25 y el versículo 41 y también el versículo 46. Que nos habla de que el sufrimiento del infierno es eterno, al igual que el gozo del cielo. Ambos son eternos. Vamos a leer en Mateo 25, empezando del versículo 41. 5, 41. Y después leemos. Perdón. Déjeme ver acá otra vez. Esto era Mateo 25, perdón. Mateo 25. Vamos a regresar al 25. Los versículos 41 y 46, que nos dice así. El versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí Jesús nos cuenta de las ovejas y los cabritos. Las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Los creyentes, quienes hicieron lo que les mandaba Dios, aunque no pensaron que era para Dios lo que estaban haciendo, pero obedecieron a la palabra de Dios al cuidar de los necesitados, al traer consuelo a los que estaban en cárcel, pero recibieron la recompensa de parte de Dios por ser obedientes. Pero ¿qué tal los que no obedecieron a la palabra de Dios?
dice así, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a leer aquí cómo se detalla esto, delineando lo que Jesús dice acerca de los que no creyeron y no obedecieron al mandato de Dios. Dice así, entonces también ellos les responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora vamos a las preguntas de comentario. De esta pregunta número 29 del Catecismo Mayor de Westminster. Y aquí vamos a hablar acerca de ciertas falsedades. Puede que nacieron esas falsedades de la tradición humana, pero que al final no son producto de lo que se lee en la Biblia. Dice así, ¿cuáles son las 3 herejías que niegan la doctrina del castigo eterno por el pecado? A, el aniquilacionismo. El aniquilacionismo, el cual enseña que en el caso de los impíos, su existencia terminará con la muerte, más aún que después de sufrir castigo por su pecado, durante cierto tiempo serán aniquilados y dejarán de existir. O B, el universalismo, esos son los 2 extremos, que enseña que al final todos los seres humanos serán salvos. O sea, el restauracionismo enseña que después de la muerte, los malvados tendrán una segunda oportunidad para aceptar la salvación y así serán salvos. Esas son falsedades que no se encuentran en la palabra de Dios. Puede que algún texto bíblico haya sido usado como apoyo del aniquilacionismo, que nos dice que cuando la persona muere, ese es el fin. Ese es el fin. Que el impío, por ser impío, no sufre nada más, no sufre el castigo eterno y ya. El universalismo que dice que todo el mundo va a ser salvo. Todo el mundo se salva. El que fue bueno en la vida, el que fue malo en la vida, el pecado no va a ser cosa de que les prohíba ir al cielo. O el restauracionismo, que al final todo el mundo tiene otra vez la oportunidad de ser salvo, de cambiar de opinión. Pregunta 2. Hay quien dice que la palabra eterno en el Nuevo Testamento significa mucho tiempo, por lo tanto, el castigo eterno
no significa que sea para siempre. ¿Cómo respondemos? Bueno, ese documento viene de un libro en inglés y la traducción, o sea, el término de para siempre es forever. Son dos palabras, forever, para siempre. Así que aquí se menciona la versión de King James, que es contemporáneo con la traducción antigua de la Reina Valera. Vamos a leer, pero sepan que esto es de una traducción del inglés. Dice así. Mateo 25:46. Es un pasaje que no se puede ignorar. Dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el original griego de ese verso, eterno y para siempre, son exactamente la misma palabra en griego. Por lo tanto, si el castigo del infierno en realidad no es para siempre, entonces tampoco será para siempre la dicha del cielo. El mismo adjetivo es usado para describir el uno y el otro. Es lamentable que en la versión King James, la que es contemporánea con la Reina Valera antigua de 1500 y algo, use dos palabras diferentes, eterno y para siempre. La versión revisada traduce el verso de la siguiente manera: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Número 3, pregunta 3. ¿Cuál es el principal castigo por el pecado en el mundo venidero? ¿Cuál es el principal castigo por el pecado en el mundo venidero? Ahora vamos a discutir lo que sí dice la palabra de Dios. Sin lugar a duda, el castigo principal por el pecado en el mundo venidero es la eterna separación de la presencia consoladora de Dios. La presencia de Dios es lo que hace que el cielo sea un lugar de tanta bendición. Y la separación de Dios es lo que hace que el infierno sea un lugar de aflicción. La presencia de Dios hace la diferencia. Pregunta 4. ¿Cuál es la parábola que contó Cristo que confirma que las memorias de la vida en la tierra continuarán existiendo en el infierno? O sea que la memoria no se borra. Es más, en el juicio final nos dice que se abrirán los libros. Y si Dios nos juzga, serán de esos libros. Y si estamos en el libro de la vida, entonces entraremos a nuestro consuelo eterno. Dice así la respuesta: la palabra del rico y Lázaro. Esta es la parábola. Lucas 16, del 19 al 31, dice en especial el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Seguimos con la pregunta 5, que nos dice así: ¿cómo se prueba con la escritura
Los castigos del infierno incluyen el cuerpo como también el alma. El cuerpo como también el alma. En el aniquilacionismo, entonces ya el cuerpo separado del alma, ya no teniendo más conciencia, entonces ya no más para esa persona. Pero en la resurrección se unen una vez más el cuerpo y el alma. Leemos en Mateo 5, del versículo 29 al 30, que nos dice así. Dice así: es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También en Apocalipsis 20, del 13 al 15, que dice así: y el mar entregó los muertos que habían en él, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los muertos en el mar deben referirse a los muertos de los hombres y no de las almas. En Mateo 10, 28, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pregunta número 6. Dice así: ¿cómo respondemos al argumento de que Dios es demasiado bueno y amoroso como para enviar a alguna persona de sus criaturas al infierno? Dios es un caballero, Dios es bueno, Dios es amor, ¿verdad? Sí, pero también tenemos a un Dios justo. Leemos: ¿cómo sabéis? ¿Cómo sabemos si Dios es bueno y amoroso o si no lo es? La única persona que conocemos, la única manera que conocemos sobre la bondad de Dios y de su amor es mediante de la palabra escrita, Santa Biblia. Pero según la Biblia, el amor es solo uno de los atributos de Dios. Dios es amor, pero no continúa diciendo que Dios es nada más que amor. La Biblia enseña que Dios también es el Dios de la justicia absoluta. Es ese atributo divino de la absoluta justicia que encuentra su expresión en el castigo eterno de los pecadores. Si Dios nos da de su misericordia y es bueno, ¿qué tal a los que son desobedientes, impíos, infieles? Será justo que haya el mismo castigo, pero el mismo premio a los que no son obedientes a la palabra de Dios. ¿O es que no importa si somos buenos o somos malos? Todo depende de la misericordia de Dios, porque al fin Dios no necesita salvar a nadie. Pero sí, Dios es bueno y misericordioso para salvar a sus escogidos. Número 7.
¿Cómo respondemos a la persona que dice que la doctrina del infierno es contraria al Espíritu de Cristo? La respuesta: no tenemos ningún derecho de definir el Espíritu de Cristo, las intenciones de Cristo, según nuestras propias imaginaciones, ideas o preferencias. La única manera que podemos conocer en cuanto a las enseñanzas de Jesucristo es mediante de sus dichos que están registrados en el Nuevo Testamento. Es bien sabido que el tema del infierno figura más en las enseñanzas de Jesús que en todo el resto de la Biblia. La persona que afirma que el Espíritu de Cristo es contrario a la doctrina del infierno no quiere aceptar todas las enseñanzas de Cristo como su regla, y mucho menos está dispuesto a aceptar a la Biblia en su totalidad como su guía. Él quiere hacer una selección entre los dichos de Jesús, tomando lo que les atractivo y omitir el resto. El resultado de este proceso es que la enseñanza de Cristo se distorsiona y se deforma con el fin de acomodar las ideas y los prejuicios de una persona. Pregunta 8. ¿Qué característica en común tienen muchas falsas religiones de hoy en día? ¿Qué característica en común tienen muchas falsas religiones de hoy en día? La doctrina de que no existe el infierno. No hay nada más que le place a Satanás que los hombres crean esta doctrina de que no hay un infierno, que no hay infierno. Y la última pregunta 9. El comentario nos dice: es un error utilizar el temor al infierno como un motivo para que las personas crean en Cristo como su Salvador. O sea que es bueno tener un miedo tal hacia el infierno que uno se aprovecha de los sentimientos de la persona, ¿sí o no? La respuesta dice así: claro que está. El temor del infierno no es lo único, ni lo más alto motivo para ser cristiano. Sin embargo, la Biblia nos presenta ese motivo una y otra vez, especialmente en las enseñanzas de Jesucristo mismo. Concluimos, pues, que este motivo tiene su lugar. Lo que leemos en 1 de Juan 4:18 es un pasaje bastante popular. Dios es amor. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero hay una etapa en nuestra experiencia cristiana en la que el motivo del amor tiene su lugar, y ese motivo también puede ser utilizado por el Espíritu Santo
para llevar a una persona a Cristo. Y aquí llegamos al final de la última pregunta del comentario del Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta que nos dice así: ¿cuáles son los castigos por el pecado en el mundo venidero? Y la respuesta: los castigos por el pecado en el mundo venidero son la eterna separación de la presencia consoladora de Dios y los más dolorosos e interminables tormentos en el cuerpo y el alma en el infierno para siempre. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos guía, que nos enseña, que nos trae las verdades que tú quieres que conozcamos. Y te pedimos, Señor, que ideas erróneas sean hechas al lado y que tú nos clarifiques lo que es bueno, santo, y que sepamos que tú eres justo, que tú eres bueno con nosotros, pero también que hay un castigo eterno para los que no han obedecido a tu palabra y que nunca fueron salvos por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre nuestro, por esta enseñanza, y te pedimos que en amor y en esperanza confiemos en ti y te sirvamos para siempre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.